nuevamente hasta el Ministerio de Salud, es la conferencia semanal. Actualizamos la situación epidemiológica. 58% de nuestro país en zona roja. Adelante. A las personas que tienen 60 años y más. En números absolutos, entonces, vemos una mayor afectación del sexo femenino, pero que puede estar en relación también a una adherencia o un acercamiento mayor de las mujeres a lo que corresponde a consultas y testeos. Y a la derecha vemos la tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Es comparar estos números absolutos con el número de población para cada grupo de edad. Porque recordemos que a medida que avanza la edad, digamos, tenemos menos población, pero si vemos en lo que corresponde a la tasa de incidencia a la derecha, vemos que la población de 80 y más está bastante afectada este mes por lo que corresponde a los contagios de COVID-19. Por otro lado, vemos también que el porcentaje de afectación del grupo pediátrico que ven en la parte de abajo a la izquierda es del 13% en el mes de enero, siendo que se manejaba como proporción en el 2021, en los últimos meses, un rango entre 8 y 11%. Entonces vemos un poco más de afectación del grupo pediátrico en el mes de enero. Siguiente. El personal sanitario, es importante la vigilancia que se hace a nivel de este grupo poblacional en vista de que está dentro de lo que es la respuesta sanitaria. Y vimos un gran número de ellos afectados, así como fue el nivel comunitario, durante el mes de enero, siendo la semana 2 lo que marcó, digamos, el mayor número de casos de personal sanitario afectado. Lo que corresponde a las 8 últimas semanas, que son las 4 de diciembre de 2021 y las 4 semanas de enero, vemos que un total de 5.059 personas de este grupo de lo que son los sanitarios fue afectado. Pero de este 5.000 prácticamente 4.000 se encuentran en enero y de estos 4.000 prácticamente la mitad corresponde a la semana 2. Los departamentos con mayor afectación de personal sanitario afectado son los más poblados: Asunción Central, Alto Paraná, Itapúa, y donde se concentra también el mayor número de centros hospitalarios. Siguiente. En cuanto a los indicadores de gravedad, vemos la hospitalización, pero acá le traemos lo que son los casos confirmados de COVID-19. Recordar que esto no equivale a ocupación de camas, ya que en esto tenemos que evaluar también las sospechas de esta enfermedad y otras patologías. Pero comparando lo que fue toda la curva de lo que es hospitalizados, vemos que la semana 22 fue el número más alto de hospitalizados, que fue un poco más de 2.000 casos de COVID-19, y actualmente se tiene en las semanas de enero, se tiene un aumento gradual y que llega a un tope de más de 1.000, con una cierta tendencia en la última semana evaluada, pero con datos parciales. Entonces tiene un aumento de casos sostenido durante las 4 semanas de enero y un cierto descenso en la última evaluada. Siguiente. Y esto es mirando lo que sucedió en 11 días entre el 22 de enero y el 1 de febrero. Entonces son 11 días evaluados para ver cómo fue la ocupación diaria de camas, y vemos que hubo un aumento de aproximadamente 58% en lo que corresponde a salas comunes y de 39% con respecto a terapia intensiva. Comparando con el informe anterior que les habíamos presentado, representa también una cierta desaceleración en lo que respecta al número de camas que se va requiriendo en los días que en este caso están contemplados 11 días. Siguiente. Y este es evaluando las características por grupo de edad en un corte que se hizo lo reportado el 1 de febrero, con 1.134 personas que fueron confirmadas para COVID-19 que estaban hospitalizadas en ese momento, en ese día. Entonces vemos de izquierda a derecha los grupos de edad que corresponden a los menores de 20 años, al grupo de 20 a menores de 40 a 64 y los que tienen 65 y más. Recordar que el grupo pediátrico habíamos dicho que estaba afectado en un 13%, con respecto a hospitalizaciones el 8%, y si vemos los grupos diferenciados nuevamente en pediatría, vemos que los más afectados son los menores de 5 años. Y con respecto a la población mayor, en cuanto a incidencia de casos o proporción de casos, mejor dicho, es el 12%, sin embargo acá es más de la mitad de los hospitalizados constituyen las personas de más de 64 años, siendo el grupo de 80 y más el que predomina dentro de este grupo en especial. Siguiente. Y haciendo una actualización de lo que corresponde a los casos fallecidos desde el principio
de la pandemia hasta hoy tenemos 17.231 casos confirmados de COVID-19. Recordar que estos casos son los que están confirmados para la enfermedad y en que el COVID fue lo que produjo el deceso. Ingresan otras, digamos, sospechas u otras notificaciones, pero estas son evaluadas por un grupo especial que se dedica a evaluar la mortalidad, y estos son los datos que van saliendo de esa investigación. Entonces tenemos que de ese grupo evaluado, 446 no codifican, constituyen, por ejemplo, aquellas personas que si bien tuvieron un resultado positivo de SARS-CoV, murieron por otras causas, como por ejemplo accidentes u otra patología que no corresponden a COVID. 7.826 fueron descartados. Esto corresponde generalmente a los que entraron como sospecha, pero su laboratorio muestra que son negativos para la enfermedad. Y 306 se encuentran en investigación, que es dentro del proceso de lo que es el cierre de casos. Se necesitan documentaciones para hacer los cierres y es lo que se van informando en los días sucesivos o inclusive a veces como casos retrospectivos. En cuanto a la tendencia de casos, vemos que en la semana que corresponde a enero también se fueron dando las duplicaciones de lo que es casos fallecidos, cosas esperadas si es que de esa forma se dan los casos. Entonces vemos que de 40 pasa a 80, un poco más de 160 y un poco más de 200 en la última semana. Siguiente. Y haciendo, digamos, como Omicron, digamos, se transmite en forma muy rápida y puede haber duplicación inclusive de casos, ver un poco qué pasó con los fallecidos, pero esto es por fecha de defunción, que puede variar un poco con lo que se informa en el reporte diario, que es por fecha de difusión. Entonces vemos que en estos 15 días, del 15 de enero al 29 de enero, el mayor número de decesos se dio en la fecha 25 de enero, con más de 40 casos fallecidos. Y eso es aproximadamente 2 semanas después de lo que corresponde a los picos que se dan por día de casos confirmados. Siguiente. Y haciendo evaluaciones también ya al cabo de 2 años para ir viendo cómo influye también la estrategia de vacunación y ver cómo es el comportamiento también de las personas que acceden a esta estrategia de vacunación en cuanto también a cuánto acceden a lo que es para el diagnóstico, y eso constituye el testeo. Entonces, esta tendencia diaria del mes de enero, vemos la tasa que se da en personas vacunadas y no vacunadas. En color azul están viendo lo que corresponde a la tasa de testeo de vacunados y en color rojo a las personas no vacunadas. Entonces, cada una de estas poblaciones se evalúa sobre su propia población. O sea, en los vacunados sobre aproximadamente 3.500.000 que están siendo vacunados y los no vacunados 3.700.000 aproximadamente. Entonces, haciendo una revisión, vemos que más de 300.000 testeos se hicieron y esto incluye a los positivos y a los negativos. Y en los vacunados, estos testeos corresponden a más de 267.000 y los no vacunados en número menor, 112.000. Entonces, lo que muestra este gráfico es que tenemos personas que se hacen el test y que salen resultado negativo o positivo en el mes de enero, tenemos más vacunados que no vacunados. Entonces influye también en los análisis que uno pueda llegar a hacer con respecto al registro de datos. Y esta relación entre estos dos grupos poblacionales es de 2,4 veces más de vacunados en relación a los no vacunados. Siguiente. Informar también a través de esta oportunidad que es la conferencia de prensa semanal, que ya como dijimos, ¿verdad? A 2 años de la pandemia prácticamente es necesario hacer una actualización de tanto las definiciones de casos como algunas formas de difusión de la información. Entonces las actualizaciones presentes se refieren al protocolo de ingreso a país, que ya fue comunicado el día de ayer y que ya está vigente. Mencionar que también se utilizará un correo institucional para el reporte de viajeros, que en este momento está siendo muy utilizado para varias circunstancias, como por ejemplo situaciones especiales y también para envío de resultados de laboratorio. También tendremos que hacer una actualización de lo que corresponde a las características de la comunicación diaria. También el tablero de datos que constituyen los datos semanales se irá actualizando en el transcurso de los días.
Y por último, una próxima actualización de definición de casos, que es necesario hacerlo también en vista de la variante Omicron y también de la situación epidemiológica. De mi parte es todo. Muchas gracias, doctora Sandra. Seguidamente tendremos la presentación de la coordinadora técnica del programa ampliado de inmunizaciones, doctora Marta Monforos. Sí, muy buenos días a todos. Vamos a proceder a dar la actualización de lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. A la fecha del 3 de febrero, el corte que hicimos para la presentación, van aplicadas un total de 7.650.301 dosis, de las cuales corresponden a primeras dosis 3.660.105, segundas dosis 3.109.517 y las dosis de refuerzo o terceras dosis 889.679 dosis aplicadas. La siguiente. En cuanto a la velocidad de vacunación, podemos ver cómo lo llamativo en esta diapositiva es sobre todo enfatizar el enlentecimiento que está sufriendo, digamos, las personas que van cumpliendo con su dosis de refuerzo, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica y la variante predominante es la variante Omicron, en la cual se ha demostrado ya rotundamente el beneficio que brinda esta dosis de refuerzo en lo que se refiere a la protección contra hospitalizaciones y casos graves en referencia a esta variante. Mencionar que en la jornada de vacunación exclusiva para niños, durante los 3 días exclusivos para ellos, del 31 de enero al 2 de febrero, hemos alcanzado a vacunar a 113.947 niños, lo cual representa un 50% de los inscriptos voluntarios en esa franja etaria. La siguiente. Ya analizando la meta sobre la cobertura sobre la población total país, vemos que seguimos en un 49% de cobertura con al menos una dosis y 42% con 2 dosis, y llegamos al 13% de cobertura con la vacunación de refuerzo. Es importante mencionar que acá tenemos la inclusión ya de la nueva cohorte poblacional de los niños de 5 a 11 años. Por lo tanto, en este momento, la cantidad mínima de personas a vacunar pendiente de recibir primeras dosis nuevamente aumenta a 1.736.637 personas para lograr conseguir nuestra meta de 80% de cobertura a nivel poblacional. La siguiente. Analizando esta cobertura ya incluyendo a los niños mayores de 5 años y más, vemos que nuestra cobertura por población objetiva actualmente es 54% con al menos una dosis y 46% con el esquema completo de 2 dosis. Vemos que para las primeras dosis, los 3 grupos etarios más jóvenes, es decir, de 5 a 19 años, son los que presentan menores cobertura por debajo del 60%, y en los niños, como mencionamos, hemos alcanzado el 12% en lo que se refiere a las coberturas en relación a la población. Siguiente. Esto un poco para dimensionar el estado de lo que es nuestra primera meta de cobertura en cuanto a estas primeras 250.000 dosis que fueron distribuidas para la población de 5 a 11 años por regiones sanitarias del 31 de enero al 3 de febrero. Prácticamente 4 regiones son las que no alcanzaron a cubrir el 50% de sus inscriptos, y ahí hacemos un llamado a esta población que sí manifestó su intención o su deseo de acceder a la vacunación al inscribir a sus niños y todavía no están acudiendo a los vacunatorios. El resto de las regiones, prácticamente todas superaron el 50% de sus inscriptos, y en algunas inclusive estamos ya por encima del 80% de los niños inscriptos en la plataforma. Hacer mención nada más que continuamos con la campaña contra sarampión, rubéola y polio. Es importante completar los esquemas y recibir esta dosis adicional para estas enfermedades, los niños comprendidos para esta campaña, que son los de 6 meses a 4 años para polio y los de 1 a 6 años para la vacuna contra sarampión.
La siguiente. En este momento, al cierre de la semana, llevamos un porcentaje de cobertura para la vacuna contra poliomielitis del 32.8% en relación a la población meta que tenemos para esta campaña y de 32% para la vacuna contra sarampión. La siguiente. Ya yendo un poco a lo que es nuestro calendario de vacunación para la próxima semana, tenemos las primeras dosis del lunes 7 al viernes 11 de febrero. Continuamos con la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años con la vacuna Coronavac, las personas de 12 a 17 años con las vacunas del laboratorio Pfizer y las personas de 18 años en adelante podrán recibir las vacunas de las plataformas que se encuentren disponibles en los vacunatorios. Es de destacar que para esta semana ya no tenemos en cuenta el ordenamiento por terminación de número de cédula. La siguiente. Nada más mencionar y recordar a los padres que en los niños de 5 a 17 años es necesario presentar los requisitos mencionados en la página, ¿verdad? Como estar registrados en la plataforma, ir acompañados por la madre, padre o tutor legal, presentar la cédula de identidad del adulto y del niño, tener en cuenta que en el caso que el niño o el adolescente no cuenten con la cédula, esto no va a ser motivo de rechazo. En el vacunatorio se le debe generar un código temporal para el registro de su vacunación. Presentar la fotocopia del certificado de nacimiento, de la libreta de familia, y también si no se encuentra con la partida de nacimiento o alguno de estos documentos mencionados, es importante recordar que se cuenta con este instrumento que es la declaración jurada, la cual debe ser firmada por el adulto responsable que acompaña al niño y al cual se le adosa la fotocopia de la cédula del adulto y del niño. Y en caso de tener una tutoría o guarda temporal, se debe presentar la resolución judicial que acredite tal situación. La siguiente. Para las primeras dosis, realmente tener en cuenta que este calendario está vigente hasta agotar las dosis disponibles. Pfizer, las embarazadas con 12 semanas o más de gestación en adelante. El certificado médico que se debe presentar es exclusivamente para acreditar que se encuentran en la semana de gestación que se recomienda para iniciar la vacunación. La siguiente. En cuanto a las segundas dosis, tener en cuenta los intervalos según plataformas. Para Pfizer 3 semanas, AstraZeneca 4, Moderna, Sputnik, Coronavac y Sinopharm 4 semanas también de intervalo con respecto a la primera dosis. Aquellas personas que han completado o que ya cumplieron el intervalo para recibir la segunda dosis de la plataforma Moderna, el esquema será completado en este momento con la plataforma de vacunas Pfizer, siendo ambas de la misma plataforma de ARN mensajero. Siempre tener en cuenta que ya no se tiene en cuenta el número de cédula para acudir a los vacunatorios. La siguiente. Y en cuanto a las terceras dosis, nuevamente insistir en el beneficio de esta dosis de refuerzo. El intervalo mínimo recomendado en el país es de 4 meses en relación a la aplicación de la segunda dosis. Y todas las plataformas ahí mencionadas van a recibir Pfizer o AstraZeneca. Y para aquellos que fueron vacunados con la plataforma de Johnson & Johnson, recordar que el intervalo mínimo es de 3 meses y que recibirán como dosis de refuerzo las vacunas de la plataforma Pfizer. La siguiente. Nada más para recordar que el listado de los vacunatorios que están disponibles durante el fin de semana se encuentra en la página web dentro del apartado Centros de Vacunación. Esto se actualiza en forma semanal y allí podrán encontrar nuevamente el listado de todos los vacunatorios que estarán atendiendo este sábado y domingo. La siguiente. Hacer mención en relación a algunas preguntas frecuentes que estamos recibiendo, ¿verdad? Como ¿cuándo debo vacunarme si tuve COVID? Recordar que las personas que tuvieron COVID deben posponer su vacunación por un intervalo de 4 semanas. Para los casos leves o aquellos que resultaron confirmados sin síntomas, deben contabilizar desde el momento del diagnóstico de esta enfermedad, es decir, desde el momento del
inicio de síntomas en los casos asintomáticos desde el momento de tener el resultado positivo, y para aquellos casos que requirieron internación por ser cuadros más severos, se contabiliza a partir del alta médica. ¿Cuándo debo vacunarme? Si tuve alguna enfermedad aguda, generalmente la persona que haya presentado un cuadro febril o respiratorio agudo podrá vacunarse siempre que no haya sido confirmado COVID, una vez que se haya recuperado por completo de estos cuadros. La siguiente. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Seguidamente el ingeniero Luis Álvarez, director general de Tecnología. Bueno, estábamos escuchando de esta manera la conferencia de salud y ya ustedes escucharon también que para las personas que preguntaban sobre vacunación este fin de semana, continúa. Lo único que hay que hacer es ingresar a la página de vacunate.gov.py, entrar al apartado de centros de vacunación y van a poder tener toda la información de los lugares y también los horarios habilitados para primera, segunda y tercera dosis, sobre todo para aquellos padres que querían inmunizar ya a sus chiquitos de 5 años en adelante, ¿verdad? Para que puedan aprovechar este fin de semana, atendiendo a que estamos ya en las puertas del regreso a clases. A mí me sorprendía a propósito de esto la gran cantidad de flyers también que están distribuyendo en grupos de padres instando a no vacunarse, o sea, fomentando siempre la ignorancia por sobre todo. Pero Y perdón que lo diga de esta manera, porque en los números, en las estadísticas está la diferencia. ¿Quiénes fallecen? Las personas no vacunadas. También, evidentemente, las que no tienen dosis completas. Pero ¿quiénes son la mayoría? Las que no se vacunaron. Así es, pero como dice el doctor Roque Silva, ya dejar el mayalo antivacuna que peleen su lucha solo porque es gastar energía innecesariamente. Vacunen a sus chicos, aprovechen este fin de semana.